Gracias por continuar junto a nosotros en República. Antes de seguir discutiendo temas de la realidad de nuestro país, establecemos un enlace porque hay información en desarrollo. Lo hacemos con el periodista Jorge Trillo, que se encuentra en la 25 Avenida Norte. Coméntanos, Jorge. Buen día. Hola, gracias, muy buenos días, Carlos. Así es, nos hemos trasladado hasta la 25 Avenida Norte y el Boulevard Tutunichapa. Acá se ha registrado un hecho de violencia. Vamos a mostrar de inmediato pues las imágenes. Ya se encuentra trabajando Fiscalía General de la República, así como también inspecciones oculares y medicina legal en el levantamiento de un cadáver al interior de un autobús de la ruta 46. La persona fallecida ha sido identificado como José Hernán Melada Romero, de aproximadamente unos 30 años. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues según información preliminar, este sujeto se encontraba asaltando al interior de la unidad y un pasajero pues habría reaccionado realizando varios disparos. Así pues esta persona perdió la vida. Hay que destacar que además se le encontró un arma a este sujeto, pero esta era de juguetes, algo pues que también ya ha pasado en otras ocasiones, que estos sujetos pues la utilizan únicamente para asustar a las personas para que les den sus pertenencias. Por supuesto, toda esta información nosotros le vamos a estar confirmando y hablando con la Policía General de la República y con la Fiscalía. En este momento pues se están brindando algunas declaraciones, vamos a escuchar. ¿Dónde se subió esta unidad? No, ese dato todavía no lo hemos confirmado. ¿La identidad de la víctima? No identificado, no portaba ningún documento de identidad. ¿Cómo habrían pasado los hechos? Le comentaba de que esta persona abordó esta unidad de la ruta 46, procedió a sacar una arma de juguete para asaltar a los pasajeros. Uno de ellos desenfundó su arma y le disparó. ¿Y esta persona que disparó huyó de la escena? Sí, huyó de la escena. ¿Y se le han encontrado a estas personas pertenencias también de las personas que se encontraban al interior de la... Sí, se le encontraron varias pertenencias. ¿Cómo qué objetos? Celulares y dinero en efectivo. ¿Sabes si ya tenía antecedentes? No tenemos información todavía. Estamos en investigación. La investigación comienza y vamos a recabar elementos. ¿Y será de aquí de la zona el fallecido? No identificado, no tenemos ni dirección ni nombre. ¿Verdad? No portaba ningún documento de identidad. ¿Solo él se había subido? Sí, solo él, parece solamente él. ¿Hay algún indicio que pertenezca a pandillas? Pues no, tiene tatuajes, pero no alusivos a pandillas. ¿Cómo a qué horas habría sido? Como entre las 5:30 y 5:45 de la mañana. Bueno, ya escuchamos la voz del fiscal confirmándonos ya la información que también nosotros les habíamos comentado. Así es la situación, Carlos. Si no hay preguntas, pues yo regreso contigo hasta el Ciudad de República. Eso se hace un llamado a los conductores para que tengan precaución al circular por esa zona, porque como pueden ver, pues el carril donde ocurrió el hecho pues está prácticamente cerrado. Es el carril que va hacia el Hospital Rosales. Perfecto, Jorge, gracias por tu reporte, muy amable. Se va a ampliar entonces en la próxima edición del noticiero Teleprensa. Gracias, Jorge, que tengas un buen día. Bueno, esa fue información brindada por el periodista Jorge Trillos en la 25 Avenida Norte, Boulevard Tutunichapa, para que también usted tome nota sobre esta situación. Bueno, continuamos entonces hablando en República sobre la situación educativa en el país. En la primera parte lo hicimos con el ministro de Educación, Carlos Canjura, y en este momento es un gusto para mí recibir a Javier Hernández de la Asociación de Colegios Privados del Salvador. Buenos días, Javier, bienvenido a República. Buenos días, Carlos, un gusto saludarle, gracias por invitarme. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros esta mañana. Y si le parece, hablemos un poco sobre el tema, y lo hablábamos con el ministro de Educación y tener la apreciación de la Asociación de Colegios Privados, la situación de profesores y profesoras que están ya en etapa de jubilación y retiro, pero su situación previsional no es la más favorable. Es decir, la condición de pensiones no es la mejor porque van a recibir una pensión muy baja. En algunos casos ni llegaría al 20 o al 25% de la mensualidad de pensión en función de su último salario. ¿Cuál es la posición que tiene la Asociación de Colegios Privados ante esto? Porque una buena parte también de sus profesores y profesoras trabajan tanto en el sector público como en el sector privado. Sí, nosotros hemos estado entregando propuestas a los candidatos presidenciales. En este tema de las pensiones es un tema muy sensible porque es un tema de financiamientos y de tema de cobertura de presupuestos, y también es una responsabilidad del Estado ante una historia tan grande de cotizar de un empleado tanto privado como público y que al final pues no se le reconozca su rendimiento laboral con lo único que podía hacer después tener la oportunidad después de gozar
pues, sus años de descanso después del trabajo. Nosotros hemos propuesto que hayan reformas que logren cubrir ciertas variables que actualmente tenemos en temas magisteriales, tanto como público como privado. Y uno de estos tiene que ver con que las reformas a esta ley de pensiones tengan que ir conforme a que el que se retira, el empleado que se retira, pueda pues tener la satisfacción de recibir una pensión digna al final de sus tiempos, ¿verdad? Ya el señor ministro lo explicaba muy bien y que alguien pues esté laborando con un sueldo final de $1,000 y que después le ofrezcan retirarse para disminuir su ingreso a $300 o $200 y algo, pues no le cae en gracia a nadie. Máxime cuando un docente está con compromisos ya adquiridos, que pues no es que alguien cuando se va a jubilar está libre de deudas. En este país es raro encontrar a alguien que no tenga deudas. Entonces debe de previsionarse el mismo en su presupuesto familiar, que su pensión le cubra las deudas, los compromisos que tiene personales, y las pensiones que ahorita tenemos para la gente que se va retirando pues no cubren ni siquiera el medicamento de las enfermedades con las que termina un empleado, ¿verdad? Además de que el sistema de salud que tenemos, tanto público como privado, no cubre las enfermedades con las que el sistema magisterial termina. El sistema magisterial termina con problemas de salud muy caros, muy difíciles de cubrir, y la actual pensión no cubre eso. Nuestra posición es que debe de haber una reforma para poder tener una pensión digna en el sistema magisterial. Esa es una de las dificultades que se vislumbra con esto, Javier, es cómo lograr acuerdos. Sé que es del campo más institucional, político, institucional, claro, en la Asamblea Legislativa, pero el asunto, y lo estamos hablando con usted, pero con el ministro también es un punto en común. Sí. Eso afecta al sector docente, sí, así como podemos hablar de los sectores trabajadores y también de otros sectores profesionales, pero en este momento, por la planta docente y la cantidad, se habla de un poco más de 56,000 docentes que se mueven en el sector público y privado, una cantidad importante de estos que también ya llegarán a su etapa de retiro y de jubilación. ¿Cómo se buscan o cómo se puede generar acuerdos o generar cierto tipo de presión para que los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa puedan hacer una reforma adecuada a la condición de vida de los profesores? Pensándolo en este segmento, porque es un asunto común para el sector privado como para el sector público. Nosotros le hemos dicho siempre, ha habido poca responsabilidad de parte del sistema político en responder a este clamor de siempre de los empleados. Y no solo del empleado magisterial, es en general, ¿verdad? A nadie le cae en gracia una reforma de pensiones en las cuales el empleado pague mensualmente aporte y pues al final pues sea la empresa administradora la que se lucre de este beneficio y el que menos va a gozarlo pues es quien ha cotizado. Creo que es una injusticia social y que pues debe de repensarse en este sentido. El sistema político, cuando va a elecciones, ofrece solucionar estos problemas con mucha facilidad y hacen ofertas populistas de mucha aspiración a cumplirles a los empleados, pero en realidad al final pasan 3 años y no se hace nada, ¿verdad? El sistema magisterial es un tema sensible porque tenemos una cantidad fuerte de docentes en estado de retiro que tienen una calidad de desempeño que si bien es cierto es con mucha experiencia, pero pues acordémonos de que la educación es dinámica y va teniendo cambios muy fuertes y muy rápido, y que el magisterio debe de irse actualizando con mucha frecuencia, pero que este sector que esté en edad de retiro, pues definitivamente por sus condiciones de edad y por otras razones, se resiste de alguna forma en involucrarse en actualizaciones, digamos, tecnológicas, por ejemplo, o de otro tipo, ¿verdad?, que tengan que ver con hacer del hecho educativo algo más novedoso y más innovador. Entonces, pero obviamente pues están ocupando un espacio
que si la generación magisterial más joven la ocupara, la educación pues tal vez pudiese tener un poquito más de robustez y más algo más refrescado en el tema de desempeño docente. Y eso pues lo entiende todo el sistema, pero es que encontramos un sistema educativo que desde hace tiempo tiene un desorden muy fuerte en sí, ¿verdad? En el mismo, ¿verdad? Entonces, cada gestión que ha venido, y lo ha reconocido muy bien el señor ministro de Educación acá, ahorita, hay un desorden que pues lo ha estado pagando, el resultado del sistema educativo lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, hay un tema de que, por ejemplo, cuando usted tiene un sistema educativo como el nuestro, como el salvadoreño, y usted ha visto tantas comisiones de educación queriendo hacer algo bueno, con buenas intenciones, pero realmente el parchar cada una de las cosas que se quieren hacer buenas en el sistema educativo, lo que ha traído más desorden. Entonces, lo que hemos creado en el sistema educativo es como un laberinto, en el cual no encontramos ni la entrada ni la salida de él, y por ende tampoco los resultados han sido buenos. Por eso nosotros en nuestra cumbre de líderes por la educación, que se realizó el 5 de diciembre, recién pasado, proponíamos que lo más importante por donde habría que entrar a una reingeniería del sistema educativo en general era la reforma de todas las leyes que están obstaculizando la viabilización de la educación en el país. Debo hacer una pausa, pero al regresar, si le parece, hábleme un poco sobre eso. ¿Cuáles son aquellas propuestas de reforma que desde el sector de la Asociación de Colegios Privados se deben de hacer para mejorar el sistema educativo? También hablemos un poco del Plan Nacional de Educación 2020-2030, que entiendo que es una propuesta que ustedes tienen, pero me gustaría que hagamos contrastes también un poco con el ejercicio y uno de los programas que el Ministerio de Educación está desarrollando de manera intensa, que es el Plan de Formación Docente. Me gustaría tener una lectura sobre esto. Claro que sí. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Javier Hernández, representante de la Asociación de Colegios Privados del Salvador. Teníamos pendiente, Javier, que nos describiera un poco. Esta asociación tiene una propuesta de un plan de educación 2020-2030 y uno de los aspectos que usted mencionó es hacer reformas a algunos marcos legales. En ese caso, obviamente hay varias, pero si ustedes señalan cuáles son las más estratégicas, qué marcos legales se deben de reformar y por qué deben de reformarse. Miren, nosotros creemos que la Ley General de Educación tiene en esencia el primer ordenamiento jurídico de la educación en el país y es lo primero que hay que reformar. En lo concerniente a nosotros como colegios privados, consideramos de que hay en sus apartados una urgente necesidad de actualizar de acuerdo a la contextura de cómo vivimos actualmente el tema educativo en el país. Hay que actualizar todo lo pertinente a la Ley General de Educación, tanto en su esencia como la organización del mismo sistema, en cuanto a que tiene un montón de parches esta ley, en la cual han ido haciendo reformas a cada una de sus partes. El tema educativo es un tema de urgente evaluación y de constante evaluación para poder medir y para poder tomar decisiones acertadas en esta materia. Y actualmente la Ley General de Educación no propicia ese tema en sí. Por lo demás, pues ya se ha escuchado de parte de varios entes de la sociedad propuestas en cuanto a urgente necesidad de reformar el sistema educativo en cuanto a su organización también en la currícula nacional. Por ejemplo, hace poco usted hablaba con el señor ministro del tema de inglés. Sí. Hay una propuesta del presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa en el tema de una política de educación a largo plazo. Hay una propuesta también de que el bachillerato tenga únicamente 3 años de duración y no 2, como en algunos casos actualmente está. Hay una propuesta también sobre el tema de la tecnificación del bachillerato
en El Salvador. Y entonces todo esto se convierte pues en propuestas que son necesarias llevarlas a cabo, pero que la actual ley de educación pues lo que más quisiéramos nosotros no es parches más puestos en esta ley, sino una reforma integral. Y con ello pues es necesario reformar la ley de la carrera docente. Específicamente hay dolencias en esa ley en muchas partes. Primero, el sistema educativo magisterial tiene serias complicaciones en cuanto a quién ingresa a tomar una plaza nueva de docencia. Y la actual ley pues no propicia que se cualifique el maestro que va a entrar a trabajar en el sistema público de profesor. Entonces la actual ley pues más da méritos a que el maestro más antiguo en haberse graduado sea el primero en tener la plaza, ¿verdad? Entonces quiere decir que la ley pues propicia que el maestro más desactualizado sea el que comience a trabajar en el sistema público. Entonces, ¿cuál sería en ese caso la propuesta para la reforma en la ley de la carrera docente? Es decir, si como lo menciona, el que tiene, por el tema del criterio es antigüedad, es decir, para que pueda aspirar a una plaza en el magisterio. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? ¿El más reciente o...? Ese es un tema que debe de pasar por un consenso de primero, quién organiza el sistema, que obviamente pues es la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa debe de pasar por buscar la respuesta a su pregunta en los diferentes sectores, las universidades que forman los docentes, los sectores que representan a los docentes, como las gremiales, por ejemplo, y por supuesto el punto de vista de los expertos en este tema. Entonces, nosotros como gremial podríamos proponer que el tratamiento de la formación del docente, que es exclusividad del Estado, debe de pasar por cualificar el docente que va a ingresar al aula, ¿verdad? Puede ser que haya docentes que tengan tiempo de haberse graduado, pero que no han perdido su horizonte y han estado trabajando como docentes y se han visto en actualizaciones docentes y todo eso. Pero hay docentes que se graduaron de docentes, pero que se dedicaron a otro trabajo, menos a dar clase, y a los 10 años de haberse graduado, ingresan al aula. Entonces, este docente ganó la plaza porque la ley le permite que, teniendo el escalafón más antiguo que sus competidores en el banco de currículo, sea quien ganó la plaza. Pero definitivamente pues, es el más desactualizado de todos. Quiero aprovechar e incorporar otro elemento, porque son varios marcos legales que se proponen, pero quiero incorporar el caso del Instituto de Formación Docente, el INFOD, porque entiendo que la Asociación de Colegios Privados también estaba solicitando un espacio dentro de la Junta Directiva. Me gustaría saber por qué razón se justifica la participación del sector privado en una instancia que es eminentemente pública y que se dedica a la formación de profesores y profesoras del sector público. Bueno, lo que pasa es que los colegios privados en el país somos las instituciones que tenemos mayor experiencia en contratar docentes con filtros, y nos hemos enterado de la cualificación que tiene el sector magisterial para ingresar a labores. Entonces, nosotros no somos agentes externos o ajenos a lo que es la formación docente. De hecho, hemos siempre propuesto que se mejoren la formación de los docentes en las universidades, y hemos hecho propuestas ante estas situaciones, y ahora que se da lugar a este llamado Instituto de Formación Docente, nos interesa estar adentro de ello, y creo que tenemos el derecho de hacerlo, porque somos quienes representamos un porcentaje interesante de la población estudiantil en el país. Aparte de eso, tenemos algunos servicios educativos exclusivos de la educación privada, como por ejemplo la educación bilingüe, la educación bicultural, que es exclusiva nuestra, y alguna formación también de educación técnica media, que también es exclusiva nuestra. Entonces, en ese sentido, es un error
del legislador que creó esta ley en no autorizar que el sector privado educativo esté dentro de la junta directiva del Instituto de Formación Docente, porque nosotros somos los primeros que podríamos aportarle a este instituto la experiencia de que vivimos en cada colegio cuando contratamos al docente y lo que le hace falta al docente para poder integrarse al trabajo magisterial con mayor eficiencia. Entonces, creo que eso nos da ese derecho y que sea eminentemente público, pues bueno, también la Universidad Nacional ha estado formando docentes, ¿verdad? Pero las universidades públicas lo hacen, pero no ha habido una convergencia de todos los entes que tenemos que ver con educación. Nunca nos han tomado en cuenta en este tipo de organizaciones de la Universidad Nacional y la Universidad Privada, y se supone que la formación de este instituto era para eliminar ese tipo de prácticas en cuanto a que nos excluyeran a nosotros de este tipo de organización. Ahora que se trae a cuenta este instituto de formación docente, lo menos que esperamos nosotros es que nos incluyan en cuanto a que nos consulten sobre lo que se está haciendo para poder cualificar el sistema magisterial del país. Y si eso no pasa, entonces vendrían siempre a estar en lo mismo. El instituto se convertiría en una casa de charlas, en una casa de encuentros, pero no de cualificación del sistema magisterial, que es lo que se pretende desde un principio con este instituto. Entiendo que el instituto hace capacitaciones y lo forma en diferentes áreas a los profesores y profesoras. Entendería que es más que una charla, es una capacitación que lleva una lógica sistematizada. Bueno, eso habría que verlo. Yo dudaría mucho de si lo que se está haciendo en este instituto de verdad va a producir el cambio cualitativo del sistema magisterial que todos estamos esperando, ¿verdad? Esto no es realmente responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación, es responsabilidad exclusiva del legislador, porque es la ley que dejó fuera a los colegios privados de esta junta directiva, ¿verdad? Pero sin embargo, como usted lo dice, Carlos, el tema pasa por que debemos de garantizar que en estos centros de formación docente se comiencen a solucionar los problemas que hemos tenido de desempeño docente. Y en este sentido, el Instituto de Formación Docente no va a poder solucionar esta problemática si no tenemos una evaluación del sistema educativo en general. Debo de hacer una pausa, si le parece ampliamos Claro. ese tema en el último bloque, incorporamos otros debates porque es relevante en la formación de los estudiantes tocar dos temas, Claro. memoria histórica y derechos humanos, y el tema de moral, urbanidad y cívica, Perfecto. que son dos temas importantes. Con Volvemos. gusto, claro. Último bloque en el cual platicamos con Javier Hernández de la Asociación de Colegios Privados del Salvador. Hablamos un poco del estado de la educación en el país. Hemos hablado también parte de las condiciones del sector previsional de los profesores y profesoras. Hemos hablado un poco de las propuestas que tiene el Plan de Educación 2030 de la Asociación de Colegios Privados del Salvador. Y quiero aprovechar estos temas porque también entiendo que esta asociación tiene una postura sobre ellos, Javier. Claro. Es la formación en el campo de moral, urbanidad y cívica, porque es un programa que se aprobó y el cual se tiene que implementar a nivel nacional. ¿Ustedes tienen algún tipo de valoración o tienen una evaluación sobre esto? Pero ¿por qué consideran que esta asignatura como tal requiere cierto fortalecimiento para su implementación en los centros educativos? Partiendo de la idea que es un curso, según también lo han mencionado autoridades del Ministerio de Educación, que es para formar capacidades ciudadanas, además de las productivas, pero la insistencia es fortalecer capacidades ciudadanas. Miren, nosotros vemos muy bien el tema de valores. Cualquier iniciativa que venga a abonar en esto es aplaudible. Si en ese campo nosotros tenemos experiencia es porque pues los padres de familia nos buscan porque trabajamos eso desde siempre. El tema de valores, tanto desde el punto de vista de la fe como el punto de vista de valores tradicionales,
o costumbres. Entonces, en ese sentido, sí, nuestra apreciación es que con muy buenas intenciones el legislador pudo haber creado una ley que obligara a que el Ministerio de Educación implementara una currícula referente a moral, urbanidad y cívica, que pues nos recuerda muy bien lo que se extinguió en algún momento y que después ha vuelto a nacer en el sistema educativo. Pero pues obviamente es un parche más al sistema que lo hace ver no muy bien, porque pues es una asignatura que lleva muy buenas intenciones, pero no tiene un presupuesto para la asignatura en sí, no se le asignó presupuesto, no tiene un docente formado para la asignatura, o sea, ¿quién da moral y cívica? No se sabe, es cualquier persona. Entonces nosotros en nuestro sistema privado de educación formamos a nuestros docentes en esa materia que no le llamábamos moral y cívica. Nosotros en algunos colegios pues se llama formación en valores, formación en la fe, valores cristianos, orientación cristiana. Pero tiene que es distinto un poco la lógica de moral y urbanidad y cívica a formación en valores y religiosa, que es otra cosa. Con los programas que nosotros tenemos en formación en valores, ¿verdad? Debemos de decir que el actual currículo de moral y cívica, digamos que tiene menos calidad, porque la presentación de la currícula en sí, que ha llevado un tiempo para poder entregarse a los docentes, ha sido criticada mucho por las partes que estos han incorporado en base a su concepción de moral y cívica, ¿verdad? Nosotros los colegios privados no podemos permitir que nuestro quehacer institucional en cuanto a desempeño de la asignatura se pueda ver manoseada o se pueda ver dañada por la incorporación de nuevos pensamientos que no van con nuestro estilo de trabajo, nuestra mística de trabajo. Para ser más explícito. Bueno, yo creo de que es necesario estudiar los ejes que han planteado, ¿verdad? Y que tendrían que buscar mejores parte metodológica de desempeño de esto, ¿verdad? Y es por lo mismo, porque si tuviésemos un docente que se haga cargo de la asignatura, tuviéramos como más respuestas científicas, técnicas, metodológicas sobre cómo trabaja la asignatura. Pero como no existe ese ente especializado en moral, urbanidad y cívica, o sea, yo no puedo contratar en este país ahorita a un docente con esa especialidad porque no existe, nadie la ha formado. Como el señor ministro lo acaba de decir, ¿cuánto tiempo lleva formar un docente para que el sistema la absorba? Entonces, y aquí es al revés, los bueyes están atrás de la carreta. Primero crean la currícula y no han formado al docente, ¿verdad? Entonces hay ahí un tema que ni siquiera va a la par, sino que todavía ni siquiera se piensa, Carlos, en formar el docente para la asignatura. Es un problema. Me resta un minuto, Javier. La plática ha sido muy interesante. Espero que nos volvamos a encontrar, pero, por ejemplo, en el campo de los colegios privados, ¿cómo se aborda también el tema de memoria histórica y derechos humanos? Porque también es otro de los debates y es un asunto fundamental que los jóvenes, tanto en el sector público como privado, sean capacitados y que conozcan sobre estos aspectos que son fundamentales, no solo desde la perspectiva histórica, también desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Cómo lo trabajan los colegios privados esto? Mire, nosotros en la asignatura de estudios sociales ya lleva un componente importante en cuanto a historia de El Salvador y cuanto al quehacer que ha tenido la sociedad y el cambio que ha ido manifestándose poco a poco en esto. Incidir de nuevo en poder, ¿cómo le digo?, recalcar un tema de estos como asignatura o como un eje transversal en lo que es la currícula nacional, tendría que verse si es factible, en el sentido de que el tiempo que el estudiante está en el aula da para poder incorporar un tema de estos más ahí, ya que la asignatura de estudios sociales en el currículo actual aborda gran parte de este contexto que estamos hablando en esa materia. Yo creo de que habría que repensar que si es una iniciativa de verdaderos técnicos de educación en ese campo, pues que deberían de consultarlo antes de llevar una posibilidad
de la aplicación de este método. Muy bien, quiero darle las gracias, Javier, por habernos acompañado. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Quedaron más temas en el tintero, claro, pero me gustaría que lo abordáramos más adelante. Gracias por haber estado. Muchas gracias, Carlos, muy amable, y un saludo a nuestra comunidad educativa. Feliz Año Nuevo y feliz Navidad. Gracias a usted por habernos acompañado, Javier, y a ustedes también, amigos. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.